Bienvenidos a nuestro canal de YouTube El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, llamado Tito Martínez, de España. Hoy es 5 de agosto de 2025. Vamos a explorar hoy un estudio bíblico de Tito Martínez que titula El Evangelio Eterno que proclamará el primer ángel. Efectivamente. Un tema, fascinante. El análisis se va a centrar en un pasaje muy concreto del Apocalipsis, el capítulo 14, versículos 6 y 7. Y Tito Martínez, en su estudio, argumenta que este pasaje es uno de los más, tergiversados dentro de lo que él llama el sistema iglesiero apóstata, el SIA. El SIA, sí. Sistemas religiosos que él considera desviados. Exacto. Entiendo. El estudio de Martínez, entonces, indica que este pasaje describe un mensaje crucial, el del primer ángel, que vuela por el cielo proclamando el Evangelio eterno. Podemos empezar por desmontar un poco las interpretaciones que Tito Martínez ve como erróneas. Claro. A ver, Martínez relata en su texto, por ejemplo, un debate que tuvo con una persona de fe mormona. Esta persona defendía que el Evangelio eterno, del que habla Apocalipsis aquí, era básicamente distribuir el libro de Mormón. Vaya. Sí. Y Martínez califica esa idea, que él describe como enseñanza oficial de esa religión, como una doctrina, y cito, diabólica mormonoide. Incluso en Indicadones se puede escuchar ese debate. Y no se queda ahí, ¿verdad? También menciona otras interpretaciones. También critica la visión de algunos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dice haber visto un vídeo de un adventista que enseña la patraña de que este Evangelio eterno de Apocalipsis 14 es predicar la justificación por la fe. La justificación por la fe. Sí. Martínez lo tacha de vídeo estúpido y da el enlace también. Para quien quiera verlo, dice. Vale, parece que tiene una opinión muy clara sobre estas interpretaciones. ¿Hay alguna más que rechace de forma destacada? Sí, hay otra muy común que también refuta en este contexto específico. La idea de que el Evangelio eterno de Apocalipsis 14 sea el Evangelio de la gracia de Dios. El centrado en la muerte y resurrección de Cristo, arrepentimiento, perdón, como en Lucas 24 o Hechos 20. Justo ese. Tito Martínez sostiene que, aunque ese Evangelio de la gracia es absolutamente vital en su propio contexto, no es el mensaje específico de este primer ángel de Apocalipsis 14. De acuerdo, muy interesante la distinción. Entonces, si Martínez argumenta que todas esas interpretaciones no encajan aquí, en Apocalipsis 14, 6, 7, ¿cuál es, según su análisis del texto bíblico, el contenido real de ese evangelio eterno que proclama el ángel? Pues aquí llegamos al corazón del estudio de Tito Martínez. Basándose directamente en el texto, en Apocalipsis 14, versículo 7 concretamente, él afirma que el evangelio eterno que proclama este ángel es un mensaje muy, muy específico. Si te parece, leemos los versículos 6 y 7 completos, tal como están. Perfecto, leámoslos. Dicen así: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea que el mensaje es esa misma exhortación que da el ángel. ¿Ese es el evangelio eterno? Exactamente. Según la interpretación de Tito Martínez, el evangelio eterno en este pasaje es, literalmente, el mensaje que el ángel grita: temer a Dios, dadle gloria, porque llega el juicio, y lo más importante, lo crucial, adorar únicamente al Creador, a aquel que hizo todo, el cielo, la tierra, el mar, el Padre Celestial. Ajá. Martínez insiste mucho en esto. Este evangelio llama a la adoración exclusiva del Dios Creador Supremo y de nadie más. Ese es el núcleo. El versículo 7, tomándolo como la definición misma de ese evangelio eterno en ese momento.
Precisamente, para Martínez no se trata de traer otras doctrinas o evangelios a este pasaje concreto, se trata de entender que el evangelio eterno, en boca de este primer ángel de Apocalipsis 14, es esa llamada universal, digamos, final, a adorar al Padre Celestial, al Creador. Y recalca, solo el Creador Supremo debe ser adorado. Ese es el mensaje del ángel. Comprendido. Este análisis de Tito Martínez, por lo tanto, se centra de forma muy específica en definir el mensaje de ese primer ángel. Lo diferencia claramente de otras proclamaciones y, bueno, de las interpretaciones que él considera erróneas. Así es. El estudio de Tito Martínez lo que ofrece es una perspectiva muy definida sobre Apocalipsis 14, 6, 7. Su argumento central es que el Evangelio eterno proclamado por ese primer ángel es, inequívocamente, el llamado final a la adoración exclusiva del Dios Creador, el Padre, justo ante la inminencia del juicio. ¿Qué significa exactamente este Evangelio eterno? Fijándonos en lo que dice el texto bíblico y cómo se diferencia de otros usos de la palabra evangelio. La base, como decía, es el estudio de Martínez, el Evangelio eterno del primer ángel. Vamos a verlo directamente de la Biblia. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Leemos literalmente. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, «Hazle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». Vale, ahí está el texto. Vamos a desglosarlo un poco. Según el texto bíblico que acabamos de leer, ¿qué no es este Evangelio eterno? ¿Qué distinciones importantes se hacen? Pues mira, el análisis que estamos siguiendo, el de Tito Martínez, es muy enfático en varios puntos sobre lo que no es, basándose estrictamente en estos versículos. Primero, se argumenta que no tiene nada que ver con escritos fuera de la Biblia canónica. Por ejemplo, el estudio menciona el libro de Mormón, calificándolo de diabólico y falso, para dejar claro que no hay conexión. Segundo punto importante. El pasaje de Apocalipsis 14, estos versículos, no hablan explícitamente de la justificación por la fe. Ese concepto no aparece aquí. Y tercero, y esto se considera crucial en el análisis, tampoco se trata del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, el mensaje centrado en la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento para perdón de pecados, esos elementos centrales de la gracia, pues, simplemente no se mencionan en el mensaje literal del ángel en Apocalipsis 14, 6, 7. Entendido. Queda claro lo que no es, según esta lectura del texto. Entonces, si no es nada de eso, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el mensaje según el texto bíblico? Pues la respuesta, como indica el análisis de Martínez, está ahí mismo, en las palabras del ángel. Es que es literal. El mensaje central es, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí está. El núcleo es ese temor reverente a Dios, darle gloria y sobre todo adorar únicamente al Creador, a aquel que lo hizo todo. Ese es el Evangelio eterno que proclama el ángel aquí. Claro, es que el texto lo dice explícitamente. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, porque el análisis subraya que la palabra evangelio no siempre significa lo mismo en la Biblia, no siempre es el evangelio de la gracia. Exacto, exacto. El estudio de Martínez profundiza en esto. Explica que la palabra griega original, euangelion, que en léxicos como el de Strong es la G2098, significa, básicamente, un buen mensaje. Una buena noticia. Pero claro, una buena noticia no tiene por qué ser siempre la misma buena noticia. El contenido puede variar. Tiene sentido. ¿Y se apoya esto en otros textos bíblicos? Sí, el análisis de Martínez ofrece ejemplos bíblicos para ilustrarlo. Por ejemplo, menciona Gálatas capítulo 3, versículo 8. Lo leemos literalmente. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Vale. Aquí se argumenta que este evangelio anunciado a Abraham fue la buena noticia sobre su descendencia, sobre la bendición futura para todas las naciones a través de él. Esto fue siglos antes de Cristo, no era aún el evangelio de la gracia como tal. Entiendo, era una buena noticia específica para Abraham en su momento. Eso es. Y otro ejemplo que se cita está en Hebreos capítulo 4, versículo 6.
vamos a leerlo también completo y literal. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Aquí, la buena nueva, que es la misma palabra griega, evangelion, anunciada a los israelitas en el desierto, según esta línea de interpretación, fue la promesa de entrar en la tierra prometida. Otra buena noticia muy concreta para ellos, ¿no? No el mensaje de salvación centrado en Cristo. Clarísimo. Diferentes contextos, diferentes buenas noticias o evangelios. Entonces, volviendo a Apocalipsis 14 y conectando todo esto, ¿cuál es la conclusión del análisis de Tito Martínez sobre el Evangelio Eterno? Pues la conclusión es que, según el texto bíblico de Apocalipsis 14, evangelio se usa para una buena nueva importante y específica de origen divino para ese momento futuro. Por lo tanto, el evangelio eterno de Apocalipsis 14 es esa proclamación final y universal, el llamado a toda la humanidad a temer a Dios, a darle gloria y fundamentalmente a adorar exclusivamente al Creador del universo. Se insiste mucho en esto, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es un llamado a reconocer al Creador justo antes del juicio, solo al Creador. En resumen, entonces, distingue muy claramente este Evangelio eterno de Apocalipsis 14. No es el Evangelio de la gracia centrado en Jesucristo, sino un mensaje escatológico futuro centrado de forma absoluta en la adoración exclusiva al Dios Creador ante la inminencia del juicio. Reconocer quién hizo todo. Exacto. Evangelio significa básicamente buena nueva, una noticia importante. Pero aquí, en Apocalipsis 14, el texto habla de un mensaje muy específico. Un mensaje que, ojo, proclamará un ángel en el futuro. Lo crucial, si nos ceñimos al texto, es entender bien quién lo proclama y qué dice ese mensaje. Claro, y ahí es donde entra la crítica que menciona Tito Martínez a ciertos grupos que, según él interpreta, dicen ser ellos los que proclaman hoy ese Evangelio eterno. ¿En qué se basa textualmente para decir que eso no es así? Pues la base es leer Apocalipsis 14.6 tal cual está escrito. Literalmente, vamos a leerlo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ajá. Otro ángel. Exacto. Martínez pone mucho énfasis en eso, en otro ángel. Argumenta que el texto mismo lo distingue, lo presenta como un ser celestial, no como un símbolo de predicadores humanos de ahora. Entonces, desde esta visión literal, decir que ese ángel representa a personas hoy sería, bueno, según él, mentir. Sería añadir algo que el texto no dice. Y sobre eso de añadir o quitar, el propio Apocalipsis tiene una advertencia muy seria, ¿sabes? Sí, la recuerdo. Está casi al final del libro, ¿verdad? Es bastante tajante. Muchísimo. Está en Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Escucha cómo lo dice el texto. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Es muy claro. Contundente. Martínez usa esto para reforzar esa idea. Hay que tomar el texto como está, sin alegorías sobre quién es el ángel. Entendido. Vale. Si el texto dice que es un ángel celestial quien lo proclamará en el futuro, ¿cuál es el contenido de ese mensaje? O sea, ¿en qué consiste esa buena nueva eterna? Pues el texto lo dice justo a continuación, es el versículo siguiente. Apocalipsis 14:7. Es la voz del ángel. Leámoslo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. A ver, analicemos eso un poco. Dice, temed a Dios, vale. Dadle gloria, también. Luego, el anuncio del juicio. La hora de su juicio ha llegado. Y un mandato muy concreto. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Parece que se centra muchísimo en la figura del Creador, ¿no?
Exactamente. Esa es la clave según la lectura que presenta Tito Martínez. La esencia pura, el núcleo de ese evangelio eterno que viene, es una llamada radical, una llamada a la adoración exclusiva. Vamos a decirlo claramente. El evangelio eterno consiste en proclamar que solo tiene que ser adorado el Padre Celestial, el Creador Supremo y ningún otro más. O sea que lo fundamental de esa proclamación del ángel en el futuro, según esta interpretación literal del texto, es señalar al Creador, a Él como el único que merece adoración. Precisamente. El análisis de Martínez insiste en que el mensaje no deja lugar a dudas. Es reconocer al Creador de todo, descrito ahí por sus obras el cielo, la tierra, el mar, las fuentes, como el solo merecedor de adoración. Sobre todo, fíjate en el contexto de ese juicio inminente que menciona el versículo. Es una llamada a esa adoración primordial y única. De hecho, insiste, el evangelio eterno consiste en proclamar que solo tiene que ser adorado el Padre Celestial, el Creador Supremo, y ningún otro más. Bien, creo que va quedando claro. Resumiendo un poco esta exploración, basada en el análisis de Tito Martínez sobre Apocalipsis 14, el evangelio eterno se presenta como un mensaje muy específico para el futuro y proclamado no por humanos hoy, sino por un ángel, un ser celestial. Y su contenido, lo más importante, esa llamada a la adoración exclusiva del Padre Creador. Sí, esa es la conclusión central que se deriva de leer directamente esos versículos. El énfasis está en las dos cosas. ¿Quién proclama? Un ángel y, sobre todo, ¿a quién se debe adorar? Solo al Padre Creador. Identifica claramente por sus obras creadoras. Y de nuevo, para que no haya duda, el Evangelio eterno consiste en proclamar que solo tiene que ser adorado el Padre Celestial, el Creador Supremo, y ningún otro más. Esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Si este análisis textual es correcto y el mensaje central futuro es adorar únicamente a ese Creador descrito en Apocalipsis 14:7, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Qué resonancia o qué desafío supone para las distintas formas en que se entiende y se practica la adoración a la divinidad hoy en día? Nos vamos a guiar por un análisis textual bastante detallado para entender qué dice exactamente el primer ángel según esta visión y por qué es tan importante. Pues mira, según este análisis, el mensaje arranca con una orden muy directa. Temed a Dios. Claro, y ese temor, según se interpreta aquí apoyándose en textos como Salmos y Proverbios, no es miedo sin más, ¿verdad? Es más bien el principio de la sabiduría. Exacto. Un respeto profundo, un reconocimiento de su autoridad y, como bien dices, temer el juicio justo por hacer el mal. Es, en el fondo, un llamado a dejar la maldad. Sí, apartarse del mal. Y justo después, el ángel dice, y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y aquí, claro, la pregunta clave que aborda este estudio es, ¿a quién se refiere Dios en este libro, en Apocalipsis? Ajá, y aquí es donde la interpretación se pone, muy específica. Sostiene que en todo el Apocalipsis, la palabra Dios se refiere siempre, y esto es enfático, siempre y solamente al Dios Supremo. O sea, al Padre Celestial. Eso es, al Padre Celestial. Efectivamente. El análisis insiste mucho en esto, que Dios en Apocalipsis nunca se refiere a una Trinidad ni tampoco a Jesucristo. Argumenta que el libro mantiene una diferencia muy clara, muy constante, entre Dios, el Padre, y el Cordero, que es Cristo. Un ejemplo que se usa para apoyar esto es Apocalipsis 1, versículo 1. Lo leo como está escrito. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Fíjate, que Dios le dio. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esa frase, que Dios le dio, marcaría esa diferencia. Exacto, esa jerarquía. Y otro punto fuerte en esta argumentación son dos pasajes más. Apocalipsis 19, versículo 10 y el 22, versículo 9. En los dos, un ángel le dice a Juan, que intenta adorarle. ¿Qué le dice? Le dice, adora a Dios. Eso es. La orden es simple y directa. Adora a Dios. No dice adora a Dios y al Cordero. Solo a Dios, a quien esta interpretación identifica sin dudar como el Padre. Vale, entonces, si juntamos todas estas piezas del análisis, ¿cuál sería el mensaje central, el núcleo de lo que dice el primer ángel? Sería algo como, temed a Dios Padre, dadle la gloria solo a Él y adoradle. Solo a Él, exacto.
solo a Él. La conclusión de este estudio es muy contundente en esto. Sostiene que el Evangelio eterno consiste en proclamar que solo tiene que ser adorado el Padre Celestial, el Creador Supremo, y ningún otro más. ¡Wow! Y esto se proclama además en un momento muy específico, el tiempo del fin, cuando, según Apocalipsis 13, pues, la gente estará adorando a Satanás, a la bestia, a su imagen. Justo en ese contexto tan cargado, el ángel sigue en el versículo 7. Dice, literalmente, «Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». Y lo que se subraya aquí es la exclusividad. Es radical. Se interpreta como una orden de abandonar cualquier otra forma de adoración, ya sea a la bestia, Satanás. O incluso, según este análisis, Sí, incluso la adoración a Jesús o a una Trinidad se consideraría fuera de lugar en este mandato concreto. La idea es volver a adorar únicamente al Padre como Creador. Por eso se insiste, el Evangelio eterno consiste en proclamar que solo tiene que ser adorado el Padre Celestial, el Creador Supremo y ningún otro más. este análisis también marca una línea divisoria muy clara, ¿no?, entre este Evangelio eterno y lo que normalmente llamamos el Evangelio de la gracia. Totalmente. Argumenta que no es el mensaje de salvación por la muerte y resurrección de Cristo para perdón de pecados. No tiene que ver con eso, según esta lectura. El enfoque aquí es único, y para un momento muy concreto, el juicio. Es sobre la adoración debida exclusivamente al Padre como Creador Supremo en esa hora. Y bueno, también se menciona que no tiene nada que ver con otras doctrinas, como las del mormonismo, por ejemplo. Y la razón para esta adoración exclusiva al Padre se basa en esa frase. Es aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es el Creador Supremo. Eso es. Aunque claro, el análisis reconoce textos como Juan 1.3 o Colosenses 1, que dicen que la creación se hizo por medio del Hijo. Sí, eso es importante. Pero se enfatiza que la voluntad original, el diseño, digamos, el origen de todo, viene del Padre. Se apoya en Apocalipsis 4.11, que dice algo así como, «Porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Vale. Por eso, se argumenta, la adoración como creador en este contexto del juicio final se dirige solo y exclusivamente al Padre. Entendido. Entonces, para que quede claro el punto central de esta interpretación, el Evangelio eterno consiste en proclamar que solo tiene que ser adorado el Padre Celestial, el Creador Supremo, y ningún otro más. Muy bien, pues hemos explorado a fondo esta interpretación del Evangelio eterno de Apocalipsis 14. El mensaje clave, desde esta perspectiva textual, es esa llamada urgente en los tiempos del fin a temer a Dios y, sobre todo, a adorar exclusivamente al Padre Celestial. Al Padre como Creador Supremo. Exacto, como Creador Supremo, rechazando cualquier otra forma de adoración en ese escenario apocalíptico concreto. Y la diferencia que establece este análisis entre este mensaje y el Evangelio de la Gracia es fundamental para entenderlo. Y la conclusión es esa, repetida varias veces por su importancia en este estudio. El Evangelio eterno consiste en proclamar que solo tiene que ser adorado el Padre Celestial, el Creador Supremo, y ningún otro más. Y nos deja pensando, claro, si este mensaje de adoración tan exclusiva al Padre es específico para ese tiempo del fin, para esa hora del juicio, ¿cómo encaja o cómo se relaciona con otras enseñanzas sobre la adoración que encontramos en la Biblia en otros momentos o contextos? Pues para quienes deseen profundizar más en este importante estudio bíblico de Tito Martínez, recordamos que está publicado en su sitio web, que es las21tesisdetito.com. También pueden encontrarlo en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Y el enlace directo a este estudio bíblico en particular lo tienen en la descripción de este video de YouTube. Perfecto. Y bueno, ya para terminar, si alguien que nos escucha aún no está suscrito a este canal, pues le animamos a hacerlo. Compartan este vídeo en sus redes sociales si les ha parecido interesante, denle un like, que siempre ayuda, y activen la campanita para que YouTube les avise cuando Tito Martínez publique un nuevo vídeo. Eso es. Hasta la próxima. ¡Hasta pronto!